Ya se ve, creo. Ya, chicos, entonces, vamos a ver el tema de brazo, ¿no? Entonces, en esto nos vamos a enfocar en esta primera parte, ¿ya? Como toda región, así como estudiamos hombro, va a tener sus límites, ¿verdad? Va a tener un límite proximal, se llama proximal, acuérdense porque es el que se acerca más a lo que es la línea media del cuerpo, y un límite distal porque es el que se está alejando de la línea media del cuerpo, ¿verdad? Entonces, en el límite proximal va a estar delimitado ¿por qué? Por lo que vendría a ser el borde inferior de este musculito pectoral mayor y también por el borde lateral del músculo dorsal ancho, ¿no? Hacia la parte de atrás. Y a nivel distal, su límite distal vendría a estar por un dedo por encima de esta flexura del codo. ¿Ya? Entonces, toda esta región abarca lo que es el brazo. Entonces, el brazo lo vamos a estudiar, chicos, en dos regiones. Hay una región anterior y hay una región posterior, ¿verdad? Entonces, en esta región anterior, vamos a ver primero lo que son sus planos de disección para ir en orden, ¿no? Lo que vemos primerito vendría a ser la piel, que bueno, a nivel de la región anterior es fina, es elástica. Si nosotros retiramos esta piel, ¿qué segundo plano nos queda? El tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Y por encima de este tejido celular subcutáneo van a transcurrir lo que son los elementos superficiales, ya sean venas superficiales o los nervios sensitivos. En este caso, en el brazo se van a acordar de dos venas. Se van a acordar de la vena cefálica y de la vena basílica. ¿Ok? La vena cefálica, chicos, tiene un trayecto lateral. ¿Ya? Tiene un trayecto lateral en el brazo. Y si ustedes se dan cuenta ya a nivel del hombro, esto es algo que ustedes ya saben, se metía a lo que es el surco o canal delto pectoral, ¿verdad? Se metía ahí. ¿Junto con quién? Con la rama deltoidea, ¿verdad? O arteria deltoidea. Y esos dos formaban el contenido del canal surco deltopectoral, ¿ya? Y la vena cefálica terminaba drenando en la vena axilar. Por el otro lado, tenemos a la vena basílica, que si se dan cuenta, hasta una parte nomás la podemos ver, ¿no? Hacia la parte inferior podemos ver que es superficial, pero esta vena basílica va a introducirse, ¿no? Atraviesa lo que es la fascia braquial y termina llegando a lo que es la vena axilar, de igual manera. ¿Ya? Entonces acuérdense de estas dos venitas y acuérdense que la vena cefálica se encuentra hacia la parte lateral y la vena basílica es la que se encuentra hacia la parte medial. En el caso de la inervación sensitiva, chicos, ¿qué nervios vamos a encontrar acá? A nivel del brazo encontramos a tres, ¿ya? Vamos a encontrar al nervio radial. Este se va a encargar de dar inervación sensitiva hacia la parte ventrolateral y hacia la parte posterior del brazo, ¿ya? En el caso del accesorio braquial cutáneo medial, acuérdense que ya nos acordamos o ya sabíamos de este nervio, porque es un nervio del plexo braquial, ¿verdad? Así todos son estos del plexo braquial, pero este ya lo habíamos visto, ¿ya? Del cordón ventromedial, para que no se olvide. Este accesorio braquial cutáneo medial, chicos, si se dan cuenta, inerva la parte medial, ¿no? La parte medial del bracito. Pero se queda ahí. Si se dan cuenta, se queda ahí. Sus raíces sensitivas llegan hasta el brazo y ahí mueren. Ya, ahí se quedan. No es que lleguen hasta el antebrazo, no. Se quedan acá, en el bracito. En cambio, lo que sucede con el braquial cutáneo medial, ya con el braquial cutáneo medial, es que va a inervar también parte medial y parte ventromedial, ¿ya? Pero si se dan cuenta, continúa a nivel del antebrazo. ¿Qué sucede acá? Que el braquial cutáneo medial, chicos, al pasar la flexura del codo, sus raíces sensitivas van a cambiar de nombre y ya no se van a llamar braquial cutáneo medial, sino que se van a llamar antebraquial cutáneo medial, ¿ya? Pasa la raíz, o digo, pasa la flexura del codo y cambia de nombre a antebraquial cutáneo medial.
¿ya? Ese es el trayecto de ese nervio. Ahora, eso es con respecto a brazo. Con respecto a antebrazo, ya mencionamos a este antebraquial cutáneo medial, ¿no? Que en el brazo se llamaba braquial cutáneo medial. ¿Qué sucede con el otro lado? Tenemos al antebraquial cutáneo lateral. Este antebraquial cutáneo lateral, chicos, es superficial en el antebrazo, pero fíjense, cuando pasa la flexura del codo desaparece. Se está metiendo, ¿verdad? Se está haciendo profundo. ¿De dónde proviene este antebraquial cutáneo lateral? Proviene de un nervio que es el nervio músculo cutáneo. ¿Ya? El nervio músculo cutáneo es un nervio profundo, es un nervio que no lo podemos ver a nivel del brazo, así superficialmente. No se ve, está profundo, eso quiere decir que da inervación más que nada motora, para que los músculos puedan realizar sus movimientos, ¿ya? No se ve a nivel del brazo, pero cuando pasa la flexura del codo se hace superficial, ¿ya? Y cambia de nombre a antebraquial cutáneo lateral, ¿ya? Antebraquial cutáneo lateral. Entonces, de nuevo, para repasar. A nivel del brazo teníamos a tres, ¿verdad? Teníamos este de acá, que vendría a ser el nervio radial, ¿ya? Nervio radial, que se encargaba de inervar la parte lateral y posterior. Tenemos este que se queda a nivel del brazo, que era el nervio accesorio del braquial cutáneo medial. Tenemos este que llega hasta el antebrazo, que era ¿quién? A nivel del brazo se llamaba nervio braquial cutáneo medial, ¿verdad? Estos son los tres del brazo, ¿ya? Que es los tres nervios superficiales del brazo, que es lo que tenemos que saber ahorita. En el caso del antebrazo, ya habíamos hablado de que este nervio braquial cutáneo medial, cuando pasaba la flexura del codo, cambiaba de nombre a nervio ante. Le van a agregar nada más un ante. Ante braquial cutáneo medial, ¿ya? Y respecto a este nervio de acá, que es el nervio, de igual manera, ante, ¿se acuerdan de antebrazo? Ante, braquial cutáneo lateral. Este era un nervio superficial, pero que a nivel del brazo es un nervio profundo, ¿verdad? Que es este de acá, que ven así con curvitas. ¿Quién vendría a ser ese nervio? El nervio músculo cutáneo. ¿Ya? Nervio músculo cutáneo, que es un nervio profundo. Ya, chicos, es un nervio profundo. No es un nervio sensitivo. A nivel del brazo, ¿eh? Profundo. ¿Ya? Entonces, esos son los nervios sensitivos, los que están acá abajito. Digamos. Bueno, este es el gráfico que les pone el doctor para que se puedan guiar de la inervación sensitiva. Ya, vamos con lo que son músculos a nivel del brazo. Lo vamos a dividir en dos planos. Un primer plano que está dado por lo que es el músculo deltoides, que es un músculo que ya lo hemos visto, y por el músculo bíceps braquial. ¿Ya? Ese es el primer plano. Si nosotros retiramos esos dos músculos, nos va a quedar lo que es el segundo plano, que es el músculo coracobraquial y el músculo braquial anterior. El músculo deltoides, chicos, está inervado, ustedes ya saben, por el nervio axilar o también llamado nervio circunflejo, ¿ya? Acuérdense que el axilar inervaba a este músculo deltoides y también inervaba al músculo redondo menor, ¿ya? En el caso del bíceps braquial, del coracobraquial y del braquial anterior, quien lo va a inervar es el nervio músculo cutáneo, ¿ya? Nervio músculo cutáneo. Entonces, empecemos. Al deltoides, como ya lo hemos hablado la clase pasada, no lo vamos a tocar, pero tengan en cuenta que pertenece al primer plano, ¿ya? Vamos a hablar de este bíceps braquial, ¿ya? Bíceps, es decir, presenta dos porciones.
una porción larga y una porción corta, ¿verdad? En el caso de la porción larga, vamos a ver que se va a insertar en la tuberosidad supraglenoidea, más o menos por acá, a ver si se puede ver. Por acá atrás, ¿ya? Supraglenoidea, ¿ya? Supraglenoidea, su tendón, fíjense por dónde pasa, pasa por la corredera bicipital, ¿verdad? Pasa por la corredera bicipital. Entonces, ahí se inserta ese porción larga del bíceps, en esa tuberosidad supraglenoidea de la escápula. En cambio, la porción corta, ¿ya? La porción corta o cabeza corta, lo van a encontrar seguramente en libros como cabeza, ¿ya? La porción corta se inserta ¿dónde? En el vértice de la apófisis coracoides, ¿verdad? En el vértice de la apófisis coracoides, también de la escápula, acá, ¿ya? Entonces, ambas porciones, chicos, ya, ambas porciones al final, en la porción distal, se van a unir y se van a insertar ¿dónde? Se insertan acá, en la tuberosidad bicipital del radio, ¿ya? Tuberosidad bicipital del radio. Ahora se van a preguntar, ¿qué cosa es esto? Esta cosa de acá, blanca. Eso se llama aponeurosis bicipital o también llamado lacerto fibroso. ¿Ya, chicos? Es básicamente una extensión de esta parte del tendón que va a dirigirse hacia la fascia antebraquial, ¿ya? Para realizar una función de un reforzamiento para poder realizar lo que es la flexión, la función de la flexión, ¿ya? Para eso nos va a ayudar ese lacerto fibroso. Digamos. Bueno, esta es la porción larga del bíceps. Ustedes ya saben, fíjense, lo van a ver en el cuerpo, ¿ya? Su tendoncito pasa por acá, por esa corredera bicipital del húmero, ¿ya? Ese es el primer plano. Acuérdense, chicos, primer plano, bíceps braquial y deltoides. Solamente que el deltoides ya no lo estamos tocando. Ahora, el segundo plano es el coracobraquial y el braquial anterior. Este músculo coracobraquial, chicos, ¿se inserta dónde? También se inserta en el vértice, ¿verdad? En el vértice de la apófisis coracoides, junto con esta porción corta. Ambos se insertan ahí, ¿ya? Ambos se insertan en ese vértice de la apófisis coracoides. Y va a llegar a la cara ventromedial, ¿ya? Cara ventromedial del húmero, o rugosidad coracobraquial, ¿ya? Pero va a llegar a la cara ventromedial del húmero. ¿Qué más? En el caso del braquial anterior, es un músculo, se van a acordar, porque es el único músculo que se va a insertar tanto en cara ventrolateral como en cara ventromedial, ¿ya? Si a ustedes les ponen en la clave, músculo que se inserta en cara ventrolateral y cara ventromedial del húmero, al toque piensen en braquial anterior, ¿ya? Se inserta en las dos, en ambas caras. Y va a llegar distalmente ¿hacia dónde? Hacia la tuberosidad cubital, ¿no? Tuberosidad cubital. Está de más decir de qué hueso, ¿no? Del cúbito. ¿Ya? Tuberosidad cubital, aquí. Ya, ese es el músculo braquial anterior. Sigamos entonces. Ya, terminamos con los musculitos. Entonces, para recapitular, ¿cuántos planos tenemos en la región anterior? 2 planos. En el primer plano está el músculo deltoides con el músculo bíceps braquial. Y en el segundo plano está el músculo coracobraquial con el músculo braquial anterior. En el caso del músculo deltoides, ustedes ya saben que lo inerva el nervio axilar o nervio circunflejo, y los demás músculos los va a inervar el nervio músculo cutáneo. ¿Ya? Nervio músculo cutáneo. Acuérdense que esta es inervación motora, es decir, inervación para que puedan realizar sus movimientos. Ya. En el caso de vasos y nervios profundos, chicos, vamos a mencionar a lo que es la arteria braquial. ¿Ya? Esa arteria braquial, chicos, es la continuación
ya la continuación de lo que es la arteria axilar. Así como la arteria subclavia pasaba por debajo de la clavícula y cambiaba de nombre a arteria axilar, de igual manera, ¿no? La arteria axilar cambia de nombre a arteria braquial, ¿ya? Y esta vendría a ser toda esta la parte del brazo, la arteria braquial. Entonces, para poder ubicarnos, hay reparos anatómicos, ya hay relaciones respecto a esta arteria braquial. Vamos a ver que por delante de esta arteria braquial va a estar dado por el músculo coracobraquial, por este músculo bíceps braquial. Hacia atrás va a estar dado por lo que es el vasto medial del tríceps, ¿ya? Braquial. Por el braquial anterior. Lateralmente también está dado por el coracobraquial, ¿no? Aparte de estar adelante, está a su lado lateral. Y también por un canal, ya a nivel distal, por un canal que está formado entre este bíceps y entre el braquial anterior, ¿ya? Que es bueno, el canal para la arteria braquial. Ahí ya es un canalcito donde por ahí pasa justamente esa arteria, ya esa arteria braquial. Sigamos. Entonces, también capaz les pueden preguntar relaciones del nervio mediano con la arteria braquial y al revés, relaciones de la arteria braquial con el nervio mediano. Esta era una pregunta que bastante tomaban en el práctico. No sé si en el práctico a ustedes les hacen hacer pasitos presenciales, pero antes era así, ¿no? Antes te daban una hoja y antes de que iniciaran las prácticas, todos estaban en filita, sentados al costado del cuerpo y el doctor empezaba a dictar las preguntas, ¿no? Y te podía decir, mencione las relaciones del nervio mediano con respecto a la arteria braquial. Y tú tenías que poner esto de respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es esto? Nosotros tenemos acá a la arteria braquial, ¿verdad? La están viendo de rojito. Todo es la arteria braquial. Y tenemos esto de acá, de amarillito, que ven acá, es el nervio mediano, ¿verdad? Entonces, a la arteria braquial la van a relacionar siempre con el nervio mediano. Es su amigo, es su pata. ¿Ya? Entonces van a estar juntos. Lo único que va a cambiar es su ubicación, porque si ustedes se dan cuenta, el nervio mediano inicia hacia la parte lateral, porque acuérdense que esta es la parte lateral y esta es la parte medial. Inicia al inicio en el lado lateral, pero vemos que va cruzando, ¿verdad? Cruza, cruza, cruza y se va al otro lado, se va a la parte medial. Entonces, eso es lo que más o menos nos están preguntando. Lo vamos a dividir en tres partes a esto, ¿ya? Lo vamos a dividir en un tercio proximal, lo vamos a dividir en un tercio medio y en un tercio distal, ¿ya? Entonces, en el caso del tercio proximal, vamos a preguntarnos la ubicación del nervio. ¿Dónde está el nervio con respecto a la arteria? El nervio se encuentra lateral, ¿verdad? Porque esta es la parte lateral. El nervio se encuentra lateral a la arteria braquial. Si bajamos al tercio medio, el nervio ya no está lateral, sino que está adelante de la arteria braquial. Y si bajamos al tercio distal, el nervio no está ya adelante, sino que está medial a la arteria braquial, ¿verdad? Ya cruzó. Entonces, eso si te preguntan la ubicación del nervio. Si te preguntan al revés, relaciones de la arteria braquial con respecto al nervio mediano, vas a tener de eje al nervio mediano. El nervio es el que no se va a mover, sino que vas a preguntarte dónde está la arteria. En el caso del tercio proximal, ¿la arteria dónde se encuentra? Se encuentra medial al nervio, porque esa es la parte medial. La arteria está medial a ese nervio mediano. Si seguimos bajando, la arteria ya no está medial, sino que está atrás del nervio mediano. Y si seguimos bajando, la arteria ya no está atrás, sino que está lateral al nervio mediano. Está acá ya. Ya, está lateral.
Entonces, esa es la diferencia, nada más es, uno te preguntan por el nervio y el otro te preguntan por la arteria, pero es lo mismo. Pueden hacer un dibujito y se pueden guiar, lo parten en tres y empiezan a preguntarse, pues, ¿no? Ya, listo. Sigamos acá. En el caso de relaciones a nivel del codo, bueno, vamos a ver que medialmente está el pronador, ¿no? Pronador redondo acá. Lateralmente lo que está el bíceps y por delante lo que es el acerto fibroso, ¿no? Esta cosita blanca que ven acá, que es una fascia de reforzamiento para realizar la función de flexión. Es el acerto fibroso. Ahora sí, colaterales que les pueden preguntar. Colaterales de la arteria braquial. Son 5, chicos, 5. Empezamos con la primera, que vendría a ser la arteria braquial profunda. Vemos que se está yendo por detrás, ¿verdad? Por detrás del húmero, hacia la parte posterior. ¿Con quién se va a acompañar esta arteria braquial profunda? Con el nervio radial. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hacia la parte posterior del húmero van a pasar por el canal de torsión, ¿verdad? Por el canal de torsión. Ya no se olviden, esas dos pasan por detrás, va bajando, y a nivel del epicóndilo, ya a nivel del epicóndilo lo que van a hacer es, lo que va a hacer esta arteria braquial profunda es bifurcarse. O sea, de lo que está acá, llega a nivel del epicóndilo y se bifurca en dos ramitas. Una rama anterior y una rama posterior, ¿ya? Una rama anterior y una rama posterior. Hasta ahí, todo ok. Seguimos. Tenemos a las colaterales. Una es la colateral medial proximal, ¿ya? Tiene sentido su nombre, medial porque está hacia la parte medial, proximal porque está más arribita, ¿ya? Colateral, medial, proximal. Si hay una proximal, hay una distal. Entonces se van a acordar. Colateral, medial, distal, la que está más abajo, ¿ya? Bueno, acá en el dibujito no está, pero también hay la colateral que son las ramas musculares para irrigar los músculos de la zona y también hay una nutricia del húmero, ¿ya? Que es la quinta rama. En el caso de la colateral medial proximal, chicos, fíjense, es esta acá que está con el número 2, se va a acompañar de un nervio, ¿ya? Así como la braquial profunda se acompañaba del nervio radial, de igual manera la colateral medial proximal se va a acompañar de un nervio, pero del nervio cubital, ¿ya? Del nervio cubital, no se olviden. Y al final vemos que hacia la parte distal está la colateral medial distal, ¿verdad? Que justamente a nivel de la epitróclea, lo que va a pasar es que se va a bifurcar también en dos ramas, en una rama anterior y en una rama posterior, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestras 5 ramas colaterales de la arteria braquial. La braquial profunda, la colateral medial proximal, la colateral medial distal, las ramas musculares y la nutricia del húmero, ¿ya? Digamos. En el caso de los nervios, vamos a ver al nervio mediano, chicos. Este nervio mediano se forma a partir de dos raíces, de la raíz lateral del mediano y de la raíz medial del mediano, que lo estudiamos en plexo. ¿Se acuerdan? En plexo braquial. La raíz lateral del mediano, ¿de dónde provenía? Del cordón ventrolateral, mientras que la raíz medial del mediano provenía del cordón ventromedial. Ambas raíces me formaban mi nervio mediano. Este nervio mediano, chicos, cuando estudiamos ya la parte de mano, van a ver que justamente tiene inervación tanto motora como sensitiva. Es decir, va a cumplir la función de que los músculos puedan realizar su movimiento y también va a cumplir la función de que puedas sentir la zona que está inervando. ¿Ya? Y se va a encargar a nivel de mano de inervar 3,5 dedos. ¿Ya? 3,5 dedos inerva este nervio mediano. Para que lo puedan identificar en el cadáver, no se va a ver así de bonito, pero para que lo puedan identificar. Ambas raíces, tanto la raíz medial del mediano como la raíz lateral del mediano, van a hacerle una pinza
a la arteria axilar, ¿ya? Van a hacerle una pinza a la arteria axilar, la envuelven, la tienen entre ambas raíces, ¿ya? Por si acaso también si es que le pregunto. Hay de la inervación, como les mencioné, cuando ya estudiemos mano la próxima semana van a entenderlo un poquito mejor. Pero básicamente a nivel de mano tenemos estos tres nervios, ¿no? Encargados de la parte sensitiva. Sensitiva, por el momento sensitiva, no motora. Entonces tenemos acá nervio radial que va a inervar la parte dorsal, ¿ya? Dorsal de la mano, pero sin meterse con los deditos, ¿ya? Acuérdense que estoy hablando de la parte sensitiva, no motora. Ya, nervio radial, la parte dorsal. Nervio mediano, les había dicho que inervaba 3 dedos y medio, ¿no? Porque inervaba la parte palmar, pero llegaba a inervar 3 dedos y medio. Pulgar, índice del medio y anular. Y la mitad del anular. Y en el cambio del cubital inervaba 1 dedo y medio. Inervaba la parte o la mitad, ¿no? De esta región dorsal y de la parte palmar, y llegaba a inervar también meñique y la mitad de la anular. ¿Ya? Sensitivamente, nada más sensitivamente. Luego vamos a hablar cuando estudiemos de mano de la parte motora, que también tienen que ver estos nervios, pero las raíces motoras. Otro nervio que es importante ver a nivel de brazo, aparte del mediano, es el músculo cutáneo, ¿verdad? El nervio músculo cutáneo también es un nervio del plexo braquial que es rama del cordón ventrolateral, ¿verdad? Del cordón ventrolateral. Lo puede identificar fácilmente porque si se dan cuenta atraviesa como palito de anticucho al músculo coracobraquial, ¿no? A nivel del brazo les había mencionado que no se ve, no se puede ver porque es un nervio profundo, es un nervio que se encarga de dar inervación motora, pero tiene sus fibras sensitivas a nivel del antebrazo cuando pasa la flexura del codo. Ya no se llama nervio músculo cutáneo, sino que ya se llama antebraquial cutáneo lateral, ¿ya? Y se va a encargar de dar inervación sensitiva a la parte ventrolateral del antebrazo. ¿Ya? Más o menos lo pueden ver así, ¿no? El nervio músculo cutáneo, vemos que se mete hacia la parte profunda, no se ve a simple vista en el brazo. Tendríamos que quitar los músculos para poder verlo. Pero vemos que una vez que pasa esta flexura del codo, ese nervio se hace superficial, pero ya no se llama nervio músculo cutáneo, sino que se llama nervio antebraquial cutáneo lateral, ¿ya? Otro nervio que tenemos que tener en cuenta es el nervio cubital, que a nivel de mano inervaba 1 dedo y medio, ¿no? Y se dirige hacia toda la zona medial del antebrazo, ¿no? A nivel del codo pasa por lo que es el canal epitrócleo craneano, que les había dicho que cuando ustedes se chancan su codo y sienten esa electricidad, es por ese nervio, ¿ya? A nivel de la muñeca, hay un canal acá también que se llama canal de Gullón, por ahí pasa también, ¿ya? Y va a dar inervación sensitiva a nivel de la mano, de 1 dedo y medio. Listo, vamos con región posterior. Ya vamos con región posterior. A ver. De igual manera, ¿no, chicos? Cuando estudiamos región anterior lo estudiamos por planos de disección, así que vamos a estudiar de la misma manera la región posterior. Empezamos por la piel, que bueno, a ese nivel o a la zona posterior es un poco más gruesa, ¿no? Que la zona anterior. La zona anterior, si ustedes comparan, es un poquito más fina la textura. Si nosotros quitamos la piel, nos queda el tejido celular subcutáneo, por el cual va a pasar las estructuras superficiales, como lo son el nervio axilar y el nervio radial, que se encargan de dar inervación sensitiva. ¿Ya? Sensitiva. Todo lo que está por encima del tejido celular subcutáneo, o por encima de la fascia,
se encarga de dar inervación sensitiva. Son nervios superficiales. Si es un nervio sensitivo. Si es un vaso superficial. Si ya está por debajo, ya es un nervio motor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos a estos dos nervios en el caso de la región posterior, al nervio axilar, o también llamado nervio circunflejo, acuérdense chicos, nervio axilar o circunflejo, y el nervio radial. Ya el nervio radial también está presente en la región posterior, porque si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos la región anterior, mencionamos que el nervio radial inervaba tanto la parte lateral como la parte posterior, ¿no? Del brazo. Entonces, el único músculo que les va a importar en la parte posterior del brazo es es el tríceps braquial. De este nomás se van a acordar. Este tríceps braquial, como su mismo nombre lo dice, tri, está compuesto de 3 porciones. Una es la porción larga, otra es la porción medial y otra es la porción lateral, o también llamado vasto medial o vasto lateral, ¿ya? En el caso de la porción larga, chicos, se insertaba ¿dónde? En la tuberosidad subglenoidea, ¿no? De la escápula. Acá la pueden ver. Subglenoidea. No se vayan a confundir subglenoidea con supraglenoidea. ¿Ah? No se vayan a confundir con uno es bíceps y el otro es tríceps. ¿Ya? Ojo ahí. ¿Qué más? Tenemos también en el caso del bíceps braquial, vasto medial o cabeza medial o parte medial, como quieran llamarlo, o como está en la literatura. Está insertado hacia la parte medial o hacia la parte interna del canal de torsión. ¿Ya? Hacia la parte medial o interna del canal de torsión. Y en el caso de la cabeza lateral, del vasto lateral, ¿ya? Del tríceps, la porción lateral, está hacia la parte lateral o hacia la parte de afuera del canal de torsión. ¿Ya? Las tres porciones distalmente van a unirse. ¿Dónde? ¿A nivel de dónde? De lo que vendría a ser la base del olecrano, pues, ¿no? La base del olecrano, aquí. Que ustedes ya saben de qué huesito es, del cúbito, ¿ya? Del cúbito. Y listo. Bueno, como habíamos mencionado, el nervio que estaba encargado acá básicamente es el nervio radial, ¿ya? A este lo inerva el nervio radial. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos acá, en el caso de estructuras vasculares o neurovasculares, tenemos al nervio radial y a la arteria braquial profunda. Ustedes ya saben que pasa hacia la parte posterior. Básicamente ellos son el contenido del canal de torsión. Ya están juntitos, son amigos, acuérdense, van juntos. Arteria braquial profunda y nervio radial. Listo, a ver, acá, en el caso del codo, ¿ya? En el caso del codo nada más se van a acordar que su región va a estar un dedo por encima de la flexura del codo y un dedo por debajo de la flexura del codo. Esa es la región del codo, ¿ya? Esos son sus límites. Ahora, ¿qué se van a acordar de acá? De la M venosa del codo, ¿ya? De la M venosa del codo. Acá si pueden, lo dibujan, pues, ¿no? Para que se puedan grabar mejor. Entonces, tenemos acá ambas venas que ya conocemos. Una es la vena cefálica y otra es la vena basílica. La vena basílica, como les había dicho hace un ratito, tiene trayecto medial. Y la vena cefálica tiene trayecto lateral. Ya, no se olviden de eso. ¿Qué más? Les van a preguntar seguramente cómo es que se forma. ¿Cómo se forma la vena cefálica? ¿Cómo se forma la vena basílica? Bueno, empezamos acá. En el caso de la cefálica, chicos, ¿quién la va a formar? La forma mi vena radial superficial, que es esta, radial,
radial, acuérdense, radio. El radio es lateral, así que tiene que estar del lado de la cefálica, ¿ya? Radial. Siempre acuérdense, radial está del lado del hueso del radio y el hueso del radio es un hueso que está lateral, ¿ya? En el caso de el otro lado, esta es la vena cubital superficial. Cubital, es decir, está del lado del cúbito y el cúbito es un hueso medial, ¿ya? Así que medial, ¿quién iba hacia la parte medial? La basílica. Entonces lo tienen que relacionar más o menos así. Cubital, ¿ya? Entonces empezamos acá. La vena cefálica, chicos, se forma uno por la vena radial superficial y dos por la vena mediana lateral, ¿ya? Vena mediana lateral. Por esos dos se forman. En cambio, la vena basílica se va a formar por la vena cubital superficial y la vena mediana medial, ¿ya? Por esas dos. ¿De dónde salen estas venas medianas laterales y vena mediana medial? De esta vena mediana, que está al centro, ¿ya? Salen de ahí. Pero ¿cómo es que se forman? Radial superficial, vamos a ponerlo de un color para que se puedan acordar. Radial superficial, ¿con quién? Si es radial, lateral. Vena mediana lateral. ¿Forman qué cosa? La cefálica, ¿ya? Forman a la vena cefálica. ¿Qué más? En el caso de la basílica, ¿quién la forma? Vena cubital superficial. Si es cubital, es mediana. Es medial. La forma con la vena mediana medial a mi vena basílica. ¿Ya? Entonces ahí está. Ahí está cómo es que se forma cada vena. Vena cefálica, vena basílica. ¿Ya? Esa es la M venosa del codo, básicamente. Digamos, tenemos a los nervios. Son nervios que ya habíamos visto. El nervio braquial cutáneo medial y el nervio... Digo, el nervio antebraquial cutáneo medial y el nervio antebraquial cutáneo lateral. Estos acá. ¿Verdad? Pero ¿qué sucedía acá? A nivel de la flexura del codo, ¿qué pasaba? En el caso del nervio braquial cutáneo medial, que en el brazo se llamaba así, pasa la flexura del codo y se llama antebraquial cutáneo medial. Y en el caso del nervio antebraquial cutáneo lateral, era que en el brazo era un nervio profundo, que era el nervio músculo cutáneo, pero que al pasar la flexura del codo, ese nervio músculo cutáneo dejó de ser un nervio profundo y envió raíces superficiales para formar o para hacer el nervio antebraquial cutáneo lateral, ¿ya? Antebraquial cutáneo lateral. Entonces, a ese nivel del codo pasa todo eso, ¿ya? El cambio de nombre. Ahora, esto acá que también les pueden preguntar, chicos. La fosa cubital. A ver acá. Entonces, tenemos acá la fosa cubital que tiene formado un triangulito, ¿verdad? Entonces, esta fosa cubital va a presentar sus límites. En el caso del límite proximal es una línea horizontal que pasa entre epicóndilo y epitróclea. En el caso del límite medial, está dado por lo que es el músculo pronador redondo. Hacia la parte lateral está dado por lo que es el músculo supinador largo. Y como tiene forma de triangulito, tiene un vértice. Ese vértice está dado por la unión que se da entre el supinador largo y el pronador redondo. ¿Ya? ¿Qué más? A esta fosa cubital, chicos, lo va a separar lo que es el tendón del bíceps. Lo separa en dos partes. Lo separa en un canal bicipital lateral, que es este, canal bicipital lateral, y lo separa en un
canal bicipital medial, que es este acá. ¿Qué les van a preguntar de esto? Contenido del canal bicipital lateral, contenido del canal bicipital medial, ¿ya? Entonces, en el caso del canal bicipital lateral, vamos a ver que su contenido es el nervio radial, ¿ya? Nervio radial. Justamente a ese nivel el nervio radial se está como que dividiendo, si se dan cuenta, ¿no? Una parte que sigue, continúa y otra parte que se hace profunda, ¿ya? Ahí se está dividiendo el nervio radial. También tenemos lo que es la anastomosis. ¿Qué es anastomosis? Es cuando dos arterias se están uniendo. ¿La anastomosis de quién? De la rama anterior de la braquial profunda, ¿ya? ¿Dónde está? Vamos a ver con una pluma. Tenemos acá la braquial profunda, ¿no? ¿Se acuerdan? Braquial profunda, rama de la arteria braquial, y que se iba a dividir en dos, en una rama anterior y en una rama posterior, ¿verdad? La rama anterior es la que se está uniendo acá. La rama anterior es la que se está uniendo. Rama anterior de la braquial profunda. ¿Se une con quién? Con la recurrente radial anterior, ¿ya? Se está uniendo con la recurrente radial anterior. Y esa recurrente radial anterior, ¿de dónde viene? De la arteria radial, ¿ya? De la arteria radial. Acá está la arteria radial y de ahí sale una ramita que es la recurrente radial anterior. Y se une con la rama anterior de la braquial profunda, ¿ya? De la braquial profunda. Y ahí se forma la anastomosis. Eso es lo que hay en el canal bicipital lateral. Nervio radial y anastomosis de la rama anterior de la braquial profunda con la recurrente radial anterior. ¿Ya? Eso sucede acá. En el caso del canal bicipital medial, el contenido va a ser la arteria braquial y justamente ahí la arteria braquial se está dividiendo, si se dan cuenta. Se está dividiendo en una rama medial y en una rama lateral. En el caso de la rama medial, vendría a ser la arteria cubital y en el caso de la rama lateral vendría a ser la arteria radial, ¿ya? Es decir, acá sucede la división de la arteria braquial en una rama o arteria cubital y en una rama o arteria radial, ¿ya? Acá nace la arteria radial y la arteria cubital. Y también tenemos el nervio mediano, ¿ya? El nervio mediano y la arteria braquial son parte del canal bicipital medial, mientras que el nervio radial y la anastomosis de la rama anterior de la braquial profunda con la recurrente radial anterior son contenido del canal bicipital lateral, ¿ya? No se olviden de eso. Ya, ahora, este es un famoso llamado círculo arterial del codo, ¿ya? Son arterias que luego van a tener, que sí parecen bastantes acá, pero conforme lo vayan leyendo y practicando, se les va a ir quedando, ¿ya? Por el momento, ahorita estamos viendo a 3 que ya conocemos que son de la braquial, ¿ya? De la arteria braquial. Vamos a ver ahorita eso. Entonces, a ver, por partes. Tenemos acá nuestra braquial, ¿verdad? Todo esto es nuestra arteria braquial. Nosotros ya habíamos visto a las ramas de la arteria braquial, ¿verdad? Las ramas de esta arteria braquial, que está con B. Esta primera ramita, ¿quién era? La arteria braquial profunda. Primera colateral de la arteria braquial profunda. Vemos que esa arteria braquial profunda, chicos, se va a dividir en dos ramas. En una rama anterior, perdón, en una rama anterior, que es esta, y en una rama posterior, que es esta. Hasta ahí, todo claro, ¿verdad? Tenemos a la arteria braquial profunda
y tenemos su rama anterior y tenemos su rama posterior. ¿Vale? Hasta ahí todo ok. ¿Qué más? Otra rama que ya conocemos quién es. Esta de acá, ¿verdad? Que es la arteria colateral medial proximal. Arteria colateral medial proximal. ¿Que con quién les dije que se acompañaba? Con el nervio cubital, ¿verdad? Con el nervio cubital, no se vayan a olvidar. ¿Qué más? Otra rama que conocemos es esta, que es la colateral medial distal, ¿verdad? Esta de acá. Colateral medial distal. Esa colateral medial distal también daba su rama anterior y daba su rama posterior. Hasta ahí, esas eran las que conocíamos, ¿verdad? Esas tres ramas colaterales de la braquial. Braquial profunda, colateral medial proximal y colateral medial distal. Ustedes ya saben que faltan dos. Faltan las ramas musculares y faltan la rama nutricia del húmero. Pero esas no están acá, porque no me van a servir para mi círculo arterial del codo. ¿Ya? Nada más me van a servir estas tres de acá. Entonces, una vez que ya sabemos de esas de ahí, vamos a hablar de las otras ramitas que aparecen acá. ¿Ya? Acá vamos a tener a dos ramas más, que si se dan cuenta es la bifurcación de la braquial. ¿Se acuerdan en qué arteria se bifurcaba? En la arteria radial y en la arteria cubital, ¿verdad? Esa arteria radial, chicos, esa arteria radial va a darnos una rama que es la arteria recurrente radial anterior, que es esta. Es esta, pues, ¿no? Recurrente radial anterior. ¿Rama de quién? De la radial. Recurrente radial anterior. Rama de la radial. Y tenemos también a la arteria cubital. Y esa arteria cubital, chicos, también nos da nos va a dar ramas. Una es el tronco de las recurrentes cubitales. Ya, tronco de las recurrentes cubitales. Ese de acá. Ese tronco de las recurrentes cubitales, chicos, va a darnos dos ramas. La recurrente cubital anterior y la recurrente cubital posterior. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Y abajito vamos a ver lo que es este de acá, que se llama tronco de las interosis. ¿Ya? Tronco de las interosis. Y ese tronco de las interosias, chicos, me da una rama que se llama recurrente radial posterior. Recurrente radial posterior. ¿Ya? Ahora sí, una vez que ya conozco a todas las arterias, ahora sí voy a hablar de lo que es el círculo arterial del codo. Tenemos a dos. Uno que está del lado del epicóndilo y otro que está del lado de la epitróclea. Acuérdense que el epicóndilo está hacia el lado lateral, por eso es que estamos viendo de este lado a la arteria radial, y la epitróclea está del lado medial, por eso es que estamos viendo de este lado a la arteria cubital. ¿Ya? Acuérdense siempre también que el húmero ahorita está en una vista anterior, esta cabecita tiene que estar mirando hacia la línea media, es un número derecho, ¿ya? Y estamos en una vista anterior. Ahora sí, tenemos dos círculos, chicos. Un círculo arterial anastomótico periepicondilio, ¿ya? Que está de este lado, periepicondilio, porque está relacionado con el epicóndilo. Y tenemos un círculo arterial anastomótico. Acuérdense anastomótico porque lo que va a pasar acá es que se van a unir arterias. Epitroclear, porque acá está el epitrócleo, ¿ya? Entonces, ¿quién conforma mi círculo arterial anastomótico periepicondilio? Lo va a formar justamente la rama anterior y la rama posterior de la arteria braquial profunda, ¿ya? Rama posterior, rama anterior de la arteria braquial profunda. ¿Quién más? Lo va a formar
esta arteria recurrente radial anterior. ¿Qué rama de quién era? De la arteria radial. La anterior, la recurrente radial anterior es de la radial. No se olviden, recurrente radial anterior es de la radial. Y la otra ramita que forma o cierra mi círculo arterial anastomótico periepicondilio es esta arteria recurrente radial posterior. ¿Ya? Recurrente radial posterior, que el nombre radial no los vaya a confundir, ¿ya? Es posterior. Esta arteria recurrente radial posterior, ¿de dónde proviene? Proviene del tronco de las interóseas. Y ese tronco de las interóseas es ¿de qué arteria? De la arteria cubital, ¿ya? De la arteria cubital. Entonces, esas cuatro ramas, rama anterior, rama posterior, la recurrente radial anterior y la recurrente radial posterior, esas de ahí, me forman a mi círculo arterial anastomótico periepicondilio, ¿ya? Porque está del lado del epicondilio. Ahora vamos del otro lado, que es el círculo arterial anastomótico periepitroclear, ¿ya? Periepitroclear. Entonces, tenemos acá a que lo van a conformar, vamos con otro color, lo van a conformar la rama anterior y la rama posterior ¿de qué arteria? De la arteria colateral medial distal. ¿Junto con quién? Con la arteria recurrente cubital anterior y la arteria recurrente cubital posterior. Ya es decir, esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Esas me forman a mi círculo arterial anastomótico periepitroclear. Pero también a ese circulito, fíjense que está llegando ¿quién? Está llegando la colateral medial proximal y ahí se va a unir. ¿Ya? Ahí se une a este nivel. También se une. Ahora, ¿quién me une a mis dos circulitos? A mi círculo arterial anastomótico periepicondilio y a mi círculo arterial anastomótico periepitroclear. Me lo une esa arteria que están viendo atrás, punteada. Que la pinto. Esta de acá. ¿Ya? Esa que está viendo punteada une a ambos círculos. ¿Ya? Que es la arteria transversa retrolecraniana. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es el círculo arterial del codo, básicamente. Esos dos círculos que están unidos mediante esta arteria transversa retrolecraniana. De rojito les marqué el que es el periepicondilio y de amarillito les marqué el que es el periepitroclear. ¿Ya? Y ahí está el dibujito para que lo puedan ver de dónde proviene cada uno. ¿Listo? Ya. Otra pregunta que les pueden hacer, chicos, es estas lesiones nerviosas, que es anatomía aplicada. Si es que hay lesión del nervio mediano, ¿cómo es que se llama? ¿Ya? Mano del predicador, ¿no? Tiene la característica de primer, segundo, tercer dedo están casi extendidos, ¿ya? Y estos abajitos flexionados. Mano del predicador del nervio mediano. Si hay lesión del nervio radial, porque pongan, se fracturó a nivel del húmero, se rompió el húmero, y hay lesión de este nervio, ¿qué ocurre? No hay movimiento de la extensión, entonces esto cae, ¿no? No se puede elevar, cae, se cae la mano, está como muerta, ¿ya? Mano caída o mano en gota, le pueden llamar, ¿ya? Mano caída o mano en gota. Y en el caso de lesión del nervio ulnar o también llamado nervio cubital, ¿ya? Ulnar o cubital, se le conoce como mano en garro, ¿no? Que está ahí, que no puede flexionar, que está como queriendo flexionar, pero no, se queda así, mano en garro, ¿ya? Esos son los principales, ¿ya? Los principales ejemplos que les pueden preguntar. Mediano, mano del predicador, radial, mano caída o mano en gota,
y el de la lesión ulnarocubital mano en garra. Esto ya lo vimos, lo de la M venosa del codo. No lo ven así en el anfiteatro, ustedes seguramente ya han visto ya el cuerpo, pero no lo ven así. Ya, listo, chicos. Ahora vamos con lo que es la parte de antebrazo, más que nada la parte de arterias. ¿Ya? Como les dije, de músculos no, porque músculos los podemos leer más tranquilamente, ustedes ya lo pueden leer más tranquilamente en su casa. No es repetir, repetir, hasta, es más que nada memoria las inserciones musculares. Ahora vamos acá. En el caso del antebrazo, chicos, habíamos hablado que hay dos arterias importantes. Una es la arteria radial y otra es la arteria cubital, ¿ya? Estas dos arterias, ¿de dónde provienen? De la arteria braquial, ¿verdad? Ustedes ya saben que a nivel de este canal bicipital medial, esa arteria braquial se bifurca, se da dos ramas, y esas dos ramas vendría a ser justamente la arteria radial y la arteria cubital. Entonces, como toda rama importante o grande, estas van a tener colaterales. ¿Ya? Primero vamos a mencionar sus colaterales y luego vamos a ver la formación de unos arquitos que capaz les pregunten, ¿ya? ¿Quiénes forman? Son 4 arcos que se tienen que aprender, arcos arteriales, ¿ya? Que se tienen que aprender. Entonces, tenemos acá primero la arteria radial, pues, ¿no? De esta arteria radial, chicos, tenemos la primera ramita que ya la habíamos visto, que era la recurrente radial anterior, ¿verdad? Acuérdense que esta recurrente radial anterior se iba a anastomosar ¿con quién? Con la rama anterior de la arteria braquial profunda, ¿ya? Se anastomosa con ella. Se llama recurrente porque si se dan cuenta está regresando, no está yéndose para arriba. ¿Qué más? Tenemos a las ramas musculares que van a irrigar los músculos de esta región. Tenemos otra arteria que es esta, se llama arteria transversa anterior del carpo, ¿ya? Acuérdense, arteria transversa anterior del carpo, TAC, acuérdense de TAC, TAC, transversa anterior del carpo, ya, listo. Tenemos otra que es la arteria radiopalmar, ¿ya? Otra rama de la radial es la radiopalmar. Otra es la dorsal del pulgar, ¿ya? Dorsal del pulgar. Otra arteria es la radiodorsal, ¿ya? Radiodorsal. Otra arteria es la interósea del segundo espacio, que es esta. Y la última arteria, que es la interósea del primer espacio, que representa la rama terminal de la arteria radial, ¿ya? Entonces son estas 8 ramitas que tenemos en la arteria radial. En el caso de la arteria cubital, ¿ya? Tenemos aquí un tronco de las recurrentes cubitales, que ya habíamos visto, ¿verdad? Ese tronco de las recurrentes cubitales nos iba a dar justamente la recurrente cubital anterior y la recurrente cubital posterior, ¿ya? Acuérdense de eso. Nos iba a dar 2 ramitas que se iban a unir, ¿verdad? ¿Se iban a unir a quién? A la rama anterior y a la rama posterior de la arteria colateral proximal, no, colateral medial distal, de la arteria colateral medial distal de la arteria braquial, ¿ya? Se van a unir a ella. ¿Qué más tenemos? El tronco de las interóseas, acá, ¿ya? Tronco de las interóseas. Se divide en su interósea anterior y su interósea posterior. ¿Qué más tenemos? A las ramas musculares, también existe acá, ¿no? Ramas musculares. También va a haber una TAC acá, una arteria transversa anterior del carpo. Se llama igual, solamente que una es de la cubital y otra es de la radial, ¿ya? Tenemos otra que es la cúbito dorsal y por último la cúbito palmar, ¿no? Ahí esta de acá que es la terminal ya. Esta de acá que ven es la cúbito terminal, ¿ya? Arteria cúbito terminal.
Entonces son esas 7 ramitas de la arteria cubital. Entonces, con eso, nosotros vamos a ver cómo es que se forman los arcos arteriales, ¿ya? Que es más o menos al nivel de la mano. No estoy segura si lo vamos a volver a tocar en mano, creo que sí. Pero bueno, capaz les pregunto. Primer arquito que vamos a ver. El arco arterial transverso anterior del carpo. Así, el ATAC. ¿Ya? ATAC. Arco arterial transverso anterior del carpo. ¿Cómo es que se forma el arco arterial transverso anterior del carpo? Fácil, tiene el mismo nombre. Se forma por las arterias transversa anterior del carpo, tanto de la arteria radial como de la arteria cubital, ¿verdad? Se forma por la arteria transversa anterior del carpo de la radial y por la arteria transversa anterior del carpo de la cubital. Ambas me forman a mi arco arterial transverso anterior del carpo. ¿Ya? Ambas arterias. Ahí ya tienes uno. Tienes un arquito. Vamos con el segundo. Es el arco arterial dorsal de la mano. Ese arco arterial dorsal de la mano también está fácil de aprenderse porque se forma con las dorsales. Con la radio dorsal, otro color, con la radio dorsal y con la cúbito dorsal. ¿Ya? Radio dorsal de la arteria radial, cúbito dorsal de la arteria cubital. Me forman a mi arco arterial dorsal de la mano. ¿Listo? Ya. Ahora vamos con el siguiente arquito. Tenemos el arco arterial palmar superficial. Acá sí está un poco complicado porque no vayan a pensar que ven palmar y dicen, ah, va a ser como el dorsal, palmar con palmar. No, acá no pasa eso. Acá lo que se va a unir es la arteria radiopalmar con la arteria cúbito terminal. Chicos, arteria radiopalmar con la cúbito terminal. La radiopalmar, obviamente, es de la arteria radial, aquí la ven, radiopalmar, y la cúbito terminal, que es de la arteria cubital, ¿ya? Esas me forman a mi arco arterial palmar superficial, ¿ya? Superficial. Radiopalmar con cúbito terminal, la superficial. En caso del último arco, que es el arco arterial palmar profundo, ¿ya chicos? Palmar profundo. Este se va a formar por la radio terminal o también llamada primera interósea del primer espacio, ¿ya? ¿Junto con quién? Con la cúbito palmar, ¿ya? Con la cúbito palmar. Radio terminal con cúbito palmar, que es esta de acá. Interósea del primer espacio o radio terminal y la cúbito palmar. ¿Me forman a quién? A mi arco arterial palmar profundo, ¿ya? Entonces, estas dos es que están un poquito medias engañosas, ¿no? Acuérdense, no porque vean palmar digan, ah, radio palmar, cúbito palmar, no. La superficial es radio palmar con cúbito terminal. Y la profunda es radio terminal con cúbito palmar, ¿ya? Entonces, esos son los 4 arquitos, chicos, que se tienen que aprender. Si pueden, dibújenlo así. Nada más unan esto. Acuérdense de los arcos, de los nombres de los arcos. ATAC, el dorsal de la mano, palmar superficial y palmar profundo. Lo demás es ponerle al inicio arco arterial, ¿no? Acuérdense de esto de acá. Y al inicio ponen arco arterial y el otro nombre. Nada más. ¿Ya? Si pueden, dibújenlo para que se les pueda grabar. Y listo. Listo, listo, chicos. La siguiente clase ya estaríamos viendo lo que es mano,
Vamos a ver unas preguntitas